24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. 72 horas le dio la Comisión de Fiscalización a los solicitantes del juicio político contra el primer mandatario para que informen a quienes llamarán a comparecer como parte de sus pruebas de cargo. Con eso esperan notificar a las partes. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Legislativo. Hola Andrea, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, hasta el momento el presidente de la República, Guillermo Lasso, no ha sido notificado sobre este proceso político que se va a seguir en su contra aquí en la Asamblea Nacional, y esa notificación no va a llegar sino hasta que los interpelantes, o bueno, los solicitantes de este juicio político entreguen todas las pruebas que van a hacer uso durante todo este proceso, para lo cual la Comisión de Fiscalización les ha dado un plazo de 72 horas para que presenten esta singularización de la prueba. Mientras tanto, el proceso se empieza a dilatar y aquí los solicitantes de este juicio político rechazan este pedido de la Comisión de Fiscalización. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Los 4 proponentes del juicio político contra Lasso tienen hasta este jueves para entregar a la Comisión de Fiscalización la prueba que sustenta su solicitud. Y ahí se está empezando a vulnerar el debido proceso, porque recordemos lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Existen 10 días para las pruebas de cargo y de descargo, y la Comisión de Fiscalización no puede actuar como si fuese un juzgado penal, civil o constitucional. Y usted puede presentar el último día las pruebas que usted considere en serio hasta el último día. De manera que vamos a revisar aquello porque no nos parece algo que haya sido revisado legalmente. Pese a su rechazo en la Comisión de Fiscalización, sostienen que esto es parte del proceso de enjuiciamiento. Un mandato de la Corte Constitucional. No se enojen conmigo. La Corte Constitucional delimitó el campo de acción del juicio, la cancha está trazada y lo que he hecho es 72 horas. Si quieren hacerlo antes, presenten antes, hoy mismo, entonces hoy mismo yo notifico al presidente. Sin la singularización de la prueba no se puede notificar al presidente y por ende los plazos no corren. Nosotros no podemos hacer otra cosa distinta porque debemos garantizar el derecho a la defensa y en este caso a la acusación de ambas partes. Al no delimitarse el acervo probatorio, no puede empezar a defenderse el señor presidente y en función de ello hay que esperar. Nosotros vamos a hablar de lo que corresponde del caso de peculado y también de lo que corresponde con Flopet y la estructura de corrupción que involucra al presidente Guillermo Lasso. Los solicitantes esta tarde decidirán sobre este tema y sobre quién será el segundo interpelante del juicio. Mientras tanto, en otra comisión legislativa fue recibido el Contralor General del Estado. Allí se refirió sobre el caso Flopec y los contratos que son motivo de este juicio político. En la mayoría o en la totalidad de los casos, la Contraloría no tiene la atribución para determinar la terminación de un contrato, el inicio de un contrato, ni que se mantenga la contratación. Siempre la Contraloría va a determinar las facultades que tienen los 3 tipos de responsabilidades. Si la Contraloría no determina 3 tipos de responsabilidades, civil, administrativa o penal, no sé de qué tipo de delitos se esté hablando. El Contralor también será llamado a la Comisión de Fiscalización para que explique este caso. Y bien, habrá que esperar entonces qué es lo que presentan los solicitantes, pero sobre todo en qué tiempo lo hacen para que de cierta manera ya puedan correr los plazos en este proceso de juicio político que va a tomar alrededor de 30 días aquí en la Asamblea Nacional. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Adquirir un arma letal en este momento en Ecuador, algo que únicamente pueden hacerlo las empresas de seguridad privada, supera los $2.500. María Gracia Acosta nos cuenta que el Ministerio de Defensa está trabajando en un acuerdo ministerial para viabilizar el decreto presidencial sobre el porte de armas. Desde el año 2007 nadie puede importar armas letales en el país. De acuerdo con Miguel Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, capítulo Pichincha, para dar paso al decreto presidencial que permite el porte de armas, varias acciones deben ser efectuadas. Eso está prohibido a través de un decreto ministerial otorgado por el Ministerio de Defensa, donde se prohibió la importación de armas. Ese es otro decreto que se lo tiene que echar abajo si se quiere dar viabilidad
al tema del porte de armas. Otro de los representantes de las empresas de seguridad privada confirmó que el único proveedor es la empresa pública Santa Bárbara, pero esta tiene altos costos. Es algo inaudito el valor de una sola arma. Por ejemplo, estas son armas que tiene a la venta Santa Bárbara. El revólver calibre 38 actualmente tiene un costo de $2,623 y una pistola 9 milímetros $3,183. Lo que exigimos o pedimos a la autoridad es que se califique a empresas importadoras. Sin embargo, recuerdan todos, incluido el ex jefe del Estado Mayor, Wagner Bravo, no es tan fácil acceder a la compra de un arma. Que se monte realmente un sistema para poder determinar quiénes son los que necesitan. Yo tengo que reportar la compra del arma al Comando Conjunto y a la Policía Nacional para que vean cómo son los filtros. No es así de fácil. Actualmente los requisitos para comprar un arma están estipulados en la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos. Sin embargo, es necesario todavía esperar definiciones, pues el Ministerio de Defensa está trabajando en un acuerdo ministerial para viabilizar el decreto presidencial que permite el porte de armas. Los representantes de las empresas de seguridad piden al gobierno ser parte del diálogo, pues existen dudas que hay que socializar para poner las reglas claras. ¿Cómo va a funcionar esto? No es una mala medida. Al contrario, es una medida, lo vemos nosotros como una medida disuasiva que va a ayudar a contener el delito. Estoy seguro que va a suceder eso. Los guardias de este momento deben hacer cursos básicos de seguridad de 120 horas y un curso para demostrar destrezas. Consideran que para la población civil debe demostrarse exactamente lo mismo para que se les autorice el porte de armas. Al menos 5 crímenes se registraron en Guayaquil esta mañana, mientras que en la ciudad sigue instalado el puesto de mando unificado. De acuerdo a la policía, en al menos 26 puntos críticos se realizan operativos. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia, quien está en el ECU 911. Adelante, Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, María? Gracias, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, a esta hora nosotros nos encontramos acá en los exteriores del ECU 911 de San Borondón, donde desde el fin de semana está instalado el puesto de mando unificado. Esto tras el anuncio de la implementación de un nuevo plan de seguridad para la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, y también después de la declaratoria de estado de excepción que incluye a esta zona por su alto índice de criminalidad. Pero pese a la instalación permanente que implica la presencia de las máximas autoridades y también al despliegue de la fuerza pública y militar, los hechos violentos han continuado. Veamos la siguiente nota que les hemos preparado. Tercer día de estado de excepción y Guayaquil vivió otra mañana violenta. No llegaba el mediodía y ya se contabilizaban 5 crímenes. En el norte, por ejemplo, sujetos que se movilizaban en moto balearon a una pareja que circulaba en un automóvil por la avenida del Bombero, antes de la entrada al túnel San Eduardo. Según se conoció, tras ser llevados a un hospital, el hombre murió y la mujer se encuentra en estado crítico. Más temprano, 2 cuerpos fueron hallados en la cooperativa Reinaldo Quiñones, en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste. Las víctimas habrían sido trasladadas hasta ese punto, una loma, un sector de difícil acceso, para ser ejecutadas. De acuerdo con versiones preliminares, recibieron varios tiros en la cabeza y el tórax. En Mapasingue Este, en cambio, desde un vehículo lanzaron un cadáver maniatado que quedó bajo la vereda. El cuerpo presentaba varias heridas producidas con arma blanca. Y todo esto se da pese a la presencia policial y militar en las calles de la zona 8 o el distrito metropolitano de Guayaquil, que también incluye a San Borondón y Durán. Zona conflictiva, para la que al término de la semana anterior se anunció un nuevo plan de seguridad denominado violencia criminal, de ejecución inmediata con más elementos y unidades tácticas. El nuevo enfoque, generando estrategias, pero haciendo un trabajo articulado con equipos tácticos y con equipos de inteligencia. Son 26 puntos críticos previamente identificados en los que se implementaron corredores seguros y puntos fijos de control. En los distritos Nueva Prosperina, Distrito Sur, Portete, Esteros, Pascuales, Durán y Florida, los más afectados por la delincuencia. Y en los que a raíz de la declaratoria del nuevo estado de excepción también se realizan patrullajes conjuntos y operativos de control de armas. Estamos buscando minimizar los conflictos armados que se encuentran con la delincuencia a través del empleo tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Vamos a tener una serie de operativos a lo largo y ancho de la ciudad, operativos focalizados en los diferentes distritos. Sin embargo, la noche de lunes un sujeto fue acribillado en las
calles 13 y Cristóbal Colón, suburbio de Guayaquil, le propinaron 8 balazos. Esto además de los robos a ciudadanos, casas y locales comerciales que no han parado. Hasta ahora, a través de su cuenta de Twitter, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha destacado las operaciones que se han intensificado en la provincia del Guayas, pero no ha anunciado resultados alcanzados. Solo se ha referido al decomiso de armas de corto y largo alcance encontradas en intervenciones realizadas en Los Ríos, que es provincia para la que rige también el estado de excepción con toque de queda de 1 a 5 de la mañana. Esa es la información hasta ahora desde acá. Liz, tú continúas en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. En apenas 1 de cada 10 procesos por delincuencia organizada se dispone el comiso de bienes, lo que genera impunidad económica, según lo revela un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Carlos Zacoto nos cuenta más en la siguiente nota. Se puso bajo la lupa la respuesta del sistema de justicia ante 149 causas por delincuencia organizada. Los datos que recaba el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado muestran que en 14 de las 24 provincias del país se presenta al menos un caso por este delito y que las provincias de Guayas y Pichincha concentran el 70% de ellos. Los principales delitos vinculados: organización o financiamiento para el tráfico de drogas, extorsión, secuestro extorsivo y sicariato. Renato Rivera, coordinador del observatorio, asegura que hay una tendencia a evitar encaminar los procesos por delitos más graves. Se opta por investigar delincuencia organizada. La delincuencia organizada como delito autónomo sale realmente rápido, es decir, en 12 meses desde que toman el proceso hasta que llega a sentencia. Es relativamente corto en comparación a otros delitos como el narcotráfico, donde puede tomar 1 año y medio, 2 años, es decir, todo el sistema de justicia se beneficia con este delito. El observatorio detectó también que el 56% de las sentencias se obtienen a través de procesos abreviados, apenas el 11% por procedimientos ordinarios, lo que se traduce en penas mínimas para los procesados. Pero para el caso del narcotráfico, asesinato, por ejemplo, lo que vimos era robo agravado también en una serie de ocasiones, pues ahí se aplica porque son penas mayores a lo que estipula el acceso al procedimiento abreviado, que es menor. Y pues eso lamentablemente ha beneficiado al crimen organizado en el país. Y, como si fuera poco, en apenas 1 de cada 10 casos se comisan bienes, lo que produce impunidad económica según el observatorio. Nosotros lo hemos denominado impunidad económica a ese 93% de causas en donde no vimos ningún tipo de afectación a la renta ilegal, es decir, al bolsillo de las organizaciones. Esto se traduce, concluye el informe, en una significativa brecha de impunidad en la que predomina la investigación de casos y no de estructuras, con un impacto escaso en lo punitivo y lo económico. El nombre de Nayib Bukele y su política antidelictiva, si bien es rechazada por los derechos humanos, es aplaudida por miles de personas. La necesidad de un Bukele se incrementó en algunos sectores del Ecuador en el contexto actual. Pero, ¿qué hizo el presidente de El Salvador para lograr reducir los asesinatos y extorsiones en su país? ¿Es esta receta duradera? Diana Monroy nos informa. Estas son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Pandilleros de rodillas, encadenados o siendo detenidos por tener tatuajes de pandillas. La mano dura de Nayib Bukele, si bien es cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, parece al menos en cifras dejar resultados. En un país donde se asesinaba hasta 60 personas en un día, se ha logrado reducir el 50% de los crímenes, según datos de la policía, que si bien es información difícil de confirmar, lo respalda la aprobación del 88% con la que hoy goza Bukele y los barrios de donde las pandillas parecen haberse ido. Pero pese a la falta de certeza sobre si esto será duradero, desde otros países del mundo se ve a esta receta con envidia. Carlos Marroquín es miembro del gobierno de Nayib Bukele, está a cargo de la fase 2 del plan de control territorial y se encuentra de visita en nuestro país. Lo primero que necesitas es un líder. Él quiere que el mundo entienda que pese a lo que se ve, el plan de El Salvador tiene más que solo mano dura. Obviamente las imágenes al mundo han sido de la prisión, del SECO, de los pandilleros, pero paralelo a eso hay un trabajo y una inversión social muy grande que se está haciendo desde el gobierno. El plan en El Salvador tiene 7 fases. La primera, la de recuperación de espacios públicos. Seguro no suena familiar. Se refiere a la extorsión a comerciantes en espacios públicos. Habrán servicios de seguridad a los comerciantes
comerciantes y les decían, tienes que pagar $1 diario y no te va a pasar nada, no va a venir nadie a molestarte. La segunda fase es la que él dirige, reconstrucción del tejido social. Lo que busca es que aquellas zonas vulnerables a donde siempre estuvieron los menos favorecidos, obviamente los que son mucho más propensos para que niños, adolescentes y jóvenes nutrieran a las pandillas, porque era un terreno mucho más fértil por la pobreza, la exclusión. La fase 3 fue la de inversión en la modernización de la policía y de las Fuerzas Armadas, las que patrullan juntas El Salvador. Obviamente antes los tenían con pistolas de juguete, los tenían con un chaleco falso. La cuarta fase, la de incursión, y la quinta, la de extracción, son las fases más cuestionadas. En El Salvador actualmente el 2% de la población adulta está en prisión. Al menos 90 han muerto mientras estaban en custodia de la policía. Todo esto realizado bajo un régimen de excepción que iba a ser temporal, pero que se extendió más de 8 meses. Y con cambios legislativos en un Congreso donde Bukele tiene mayoría, que permite la encarcelación de niños desde los 12 años, la prisión preventiva y juzgamiento en ausencia. Si solo perseguís el crimen, obviamente se te revierte porque hay un ciclo de violencia. Para Human Rights Watch, lo que está ocurriendo en El Salvador crea el contexto adecuado para fomentar abusos generalizados. La respuesta que da el gobierno de ese país es que los asesinatos han caído y que la extorsión también en un 80%. Indistintamente de eso, lo cierto es que actualmente el mundo observa a El Salvador. Algunos temen y otros aplauden, lo que podría ocasionar en otros países el poder del ejemplo. Estamos de regreso con más información. El Consejo de Participación Ciudadana recibirá a los miembros de la comisión encargada de realizar el concurso para elegir al defensor público. Con ello buscan reactivar este proceso suspendido por una medida cautelar. A esta hora vamos a tomar contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles desde esta institución. Hola Daniela, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a esta hora continúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionando de forma extraordinaria, esto para resolver todos los problemas que se han generado en torno al concurso para seleccionar al nuevo defensor público. Recordemos que existen denuncias en contra de 5 de los comisionados que llevan adelante este concurso por un supuesto tráfico de influencias para beneficiar a 2 de los candidatos. Además que este concurso está suspendido desde el 28 de marzo, en la que el juez Danilo García impuso una medida cautelar, esto respondiendo a una acción de protección interpuesta por un ciudadano, Jorge Maldonado. Él alega que no se cumplieron los términos para poder llamar a rendir la prueba escrita, que no se cumplieron las 72 horas. El concurso solo podrá ser retomado cuando se pueda solucionar aquello, cuando se cumplan todos los términos establecidos en el reglamento. Nosotros permaneceremos aquí para darles todos los detalles, todo lo que disponga el Consejo de Participación Ciudadana. Volvemos a estudios. Gracias, Daniela, estaremos pendientes. Y la reconstrucción del caso Gabela se estanca mientras transcurre el tiempo para la entrega de resultados por parte de la comisión encargada de rehacer el llamado tercer producto. Fausto Yepes nos tiene más detalles en la siguiente nota. Buenas tardes, señor Perito. La comisión encargada de reconstruir el tercer producto sobre la investigación en torno al crimen del general Jorge Gabela aún espera la respuesta de varias instituciones del Estado. Sobre información que será determinante en su propósito, reconoce la comisionada Yanine Cruz. Faltan algunas que puedan dejar la documentación. Por ejemplo, el día de ayer hubo algunas novedades, presentaron documentos, pero habían inconsistencias en el foliaje. Pero por parte del Ministerio de Defensa, por parte de FAE, por parte de la Secretaría de Archivo, también el día de hoy llegarán con toda la documentación. El perito Roberto Mesa, sin embargo, se muestra preocupado porque hasta ahora, transcurrido casi un mes de creada la comisión, no recibe directrices para llegar a Ecuador y hacer su trabajo. De hecho, nosotros habíamos reservado o comprometido estar en el país en esta fecha justamente, pero lamentablemente eso no se dio hasta el día de hoy. Sí, un mes perdido, sí se dio, porque esta semana... Hola, mi Karencita Bella, ¿cómo estás? Mesa es parte esencial de la reconstrucción del tercer producto, pero para su trabajo exige garantías y seguridad. Desde el gobierno no hay aún respuesta sobre estas demandas, revela Cruz. ¿Cuál es la respuesta al perito Roberto Mesa? Nosotros estamos igual en constante contacto con él de manera informal, con la espera de que pueda existir ya un documento oficial. Resta un mes y medio de trabajo y el tiempo está en contra. Hasta ahora no se ha confirmado las condiciones económicas en las que trabajará la comisión y cómo llegará el perito Mesa al país. Sí sé que obviamente por todos los últimos acontecimientos tiene que ser algo
que nos garantice tranquilidad y que nos permita trabajar por sobre todo. No se descarta que desde la comisión se solicite una ampliación del plazo para la entrega de este informe. Luego de 4 días de su asesinato, el cuerpo de Rubén Cherres, vinculado con el caso Gran Padrino, aún no es retirado de la morgue de Santa Elena. La policía ha informado que ningún familiar se ha puesto en contacto, sin embargo, una abogada estaría intentando retirar el cadáver. El contacto es con Luis Alfredo Zúñiga, él viajó a esa provincia para ampliarnos la información. Hola Luis. Así es, como están, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la provincia de Santa Elena y nos encontramos en los exteriores del anfiteatro, precisamente de esta provincia, en donde, como nos han confirmado las autoridades, aún tras 4 días de su asesinato junto a otras 3 personas, permanece aquí en este punto el cuerpo de Rubén Cherres, vinculado al caso Gran Padrino. Y precisamente la investigación sobre este múltiple asesinato continúa en curso, pues aún no se da con los responsables. El detalle en el siguiente reportaje, veamos. Las autoridades lo han confirmado. Aquí, en el anfiteatro de Santa Elena, 4 días después de su asesinato, permanece aún el cuerpo de Rubén Cherres, vinculado al caso Gran Padrino. El cuerpo de Cherres, su pareja Jocelyn Rivadeneira y su amigo Eduardo Amador fueron hallados sin vida y con varios impactos de bala en la sala de una casa en la entrada 1 de Punta Blanca en Santa Elena, casa que Cherres había alquilado desde enero. En el lugar también se halló el cadáver de Juan Pereiro, de 54 años, quien cuidaba el inmueble hace 2 décadas. Su cuerpo también presentaba impactos de bala y estaba maniatado. La policía encontró los cuerpos la tarde del viernes 31 de marzo y determinó que el asesinato habría ocurrido cerca de las 2 de la mañana de aquel día. Se levantaron 15 indicios balísticos. Luego de hacer el levantamiento de los cuerpos, fueron trasladados hasta aquí, el anfiteatro de Santa Elena, para la autopsia. Al día siguiente, el sábado 1 de abril, los familiares de Juan Pereiro esperaban a retirar su cuerpo. En horas de la tarde, los familiares de Jocelyn Rivadeneira hicieron lo propio, mientras que el cuerpo de Eduardo Amador fue trasladado a Guayaquil. Los únicos que no se habían puesto en contacto son los familiares de Rubén Cherres, situación que continúa hasta hoy. Por ello es el único cuerpo que permanece en el anfiteatro. Sin embargo, esta mañana la fiscal Diana Salazar confirmó mientras comparecía en la Comisión de Participación de la Asamblea que una abogada estaría tratando de retirar el cuerpo. No se ha entregado aún el cuerpo, de hecho en este momento se encuentra una abogada tratando de recuperar el cuerpo a través de un poder que indica un familiar cercano del señor Cherres que ha entregado. En eso se encuentran en este momento en medicinal. Mientras esto ocurre, la policía sigue buscando a los responsables del múltiple asesinato. Y no es una tarea fácil, pues en la casa las únicas 2 cámaras de vigilancia no funcionaban. Hoy estuvimos en el sitio, que permanece acordonado, pues aún hay diligencias que realizar. El fin de semana un equipo de criminalística hizo un escaneo en 3D del inmueble y en los próximos días se haría una reconstrucción de los hechos. La fiscal Diana Salazar dijo también que la investigación de este caso ya fue trasladada a la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por cuanto la Fiscalía General del Estado es consciente de la sensibilidad, la gravedad y sobre todo la magnitud y trascendencia de estos hechos. La policía mantiene la hipótesis de que los responsables del múltiple asesinato dieron con el paradero de Rubén Cherres y sus acompañantes por videos que Jocelyn Rivadeneira subió a redes sociales. También se levanta información de los celulares encontrados en el inmueble y se busca la camioneta en la que se movilizaban las víctimas, que fue robada luego del asesinato. Rubén Cherres figuraba entre los implicados en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas que investigaba la Fiscalía y donde también aparece Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Es la información a esta hora desde este punto. Es la información a esta hora desde los exteriores del anfiteatro de Santa Elena, en donde aún permanece el cuerpo de Rubén Cherres. Con esta información continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Y a las decisiones judiciales controversiales se suma la posibilidad de que un tribunal del Guayas revierta la sentencia al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Carlos Acoto nos cuenta que se repetirá la audiencia en la que se ratificó su sentencia por asociación ilícita que se efectuó hace 2 años. Aun cuando la audiencia no se pudo instalar este lunes en la Corte Provincial del Guayas, la defensa del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, tiene aún una puerta abierta.
Y es que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Mercedes Caicedo, Felipe Córdoba y Luis Rivera, declararon nula la audiencia de apelación del 11 de febrero de 2021, realizada en la Corte Provincial del Guayas, donde se ratificó la pena de 5 años de prisión por asociación ilícita contra Tuárez. La decisión se tomó luego de que la defensa del ex titular del Consejo de Participación Ciudadana interpusiera un recurso de casación. Los magistrados determinaron que la decisión de la Corte Provincial adolece del vicio motivacional de incongruencia, al no haber dado respuesta a los planteamientos de apelación efectuados por el encausado José Carlos Tuárez Zambrano, por lo que debe volverse a analizar y discutir los argumentos que planteen y emitir una sentencia que cumpla con los estándares de motivación. Eso será ahora responsabilidad de los magistrados Beatriz Cruz, Byron Andrade y Guillermo Valareso, quienes deberán decidir si se ratifica la sentencia contra Tuárez o si se declara su inocencia. A la fecha, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en la cárcel 4 en Quito. Ha cumplido 3 años y 6 meses de una sentencia de 5 años. En su dictamen, los jueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron además que el Consejo de la Judicatura investigue las actuaciones de los jueces que no motivaron su sentencia. Entonces, el tribunal estaba conformado por Fabiola Gallardo, actual presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Juan Paredes y Carmen Vázquez. Al momento se espera una nueva fecha para que la audiencia se pueda instalar. Ocurre cuando a días seguidos se han tomado controvertidas decisiones judiciales. La liberación de alias Gordolucho, cabecilla de la banda Los Lobos y otro sujeto parte de esa organización delictiva. La devolución de bienes en favor de Daniel Salcedo. Y los intentos del exministro Iván Espinel por recuperar su libertad. Tema que ha sido denunciado por la Fiscalía. Vamos ahora hasta la UCI. La presencia de familiares en la zona de riesgo es permanente. Los ciudadanos esperan que los rescatistas encuentren los cuerpos de sus seres queridos. Mercedes Chávez con el informe. Transcurren los días. Muchos están en casas acogientes. Algo más calmados. Cuentan sus historias sin dejar de agradecer porque están con vida. Gracias a Dios avanzamos a salir. A los 20 minutos que salimos bajo la montaña. Otros casos, a más de la incertidumbre, afirman que hace falta mayor celeridad para poder ubicar a los suyos. Saben que las posibilidades de encontrarlos con vida son escasas. Solo hemos rescatado uno, entonces nos faltan 4 más y nos ayuden organizando eso, porque mire, como usted puede enfocar ahí, mire, hay maquinarias aquí sí, pero están paradas, lo mismo que nada. Lo uno dice está dañado, el otro dice no hay operador. Viviana busca diariamente un espacio para arrendar, pero no puede desplazarse. No hay casas o cuartos de arriendo. Sus cosas aún permanecen en su casa, que está en la zona de riesgo, pero la demanda es alta y difícilmente se puede arrendar. Con mis cositas que todavía no puedo sacar de mi casa, por lo que no encuentro dónde estar. Las muestras de hermandad continúan. Se movilizan con ayuda desde otras provincias. Saben que su presencia servirá para decirles que ni los afectados o los rescatistas están solos. Siquiera los trabajadores que están cumpliendo, ayudando, entonces por eso hemos llegado con un granito de arena, no ha sido mucho. 3 camiones con víveres para los damnificados, a darles un abrazo a la gente de la UCI y a decirles que estamos junto a ellos. Las historias tras un evento adverso, las que no se pueden ocultar, asisten sepultadas bajo toneladas de tierra. Revisamos más noticias. Se lleva a cabo el 20º Gabinete de Salud en Quito y a esta hora el vicepresidente Alfredo Borrero ofrece detalles de la situación de este sector. Belén Merizalde con los detalles desde la Vicepresidencia de la República. Hola Belén, muy buenas tardes. Te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Pues bien, fuimos convocados a las 13 horas para conocer los detalles de este 20º Gabinete Sectorial de la Salud. No obstante, hasta este momento las autoridades todavía no se presentan aquí en la sala donde se ha dispuesto para dar esta rueda de prensa. Lo que esperamos conocer en los próximos minutos, ya que el vicepresidente Alfredo Borrero llegue hasta este lugar, es justamente cómo avanza 2 temas que se han registrado y han sido un problema durante los últimos meses, que es el abastecimiento
abastecimiento de medicamentos e insumos, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud, cuanto en aquellas casas de salud que responden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También recordemos que el gobierno meses atrás había lanzado el programa de Medicina Cerca para externalizar la entrega de medicamentos en las farmacias que se encuentran en los alrededores de las casas de salud. También vamos a consultarle sobre cómo está funcionando este tema y finalmente vamos a estar al pendiente sobre la contratación de más personal de la salud para estas casas de salud, tanto del Ministerio como del Instituto Ecuatoriano. Nosotros vamos a llevarles ya esta información en nuestra emisión estelar. Regresamos con ustedes. Buenas tardes.